Y arranca para nuestro país una semana decisiva, una semana en la que va a haber muchas definiciones, creo, este es un análisis personal, sobre el devenir y las soluciones o medidas que se van a tomar los próximos meses para ver cómo salimos de este atolladero en el que está el Perú. Un atolladero que es producto de muchas cosas, muchas cosas. El detonante, por supuesto, Pedro Castillo, su discurso divisionista, su discurso de odio perpetrado desde el poder y frente a una, además, frente a una presidencia absolutamente ineficiente que generó muchas expectativas y que no fueron satisfechas. No fueron satisfechas por entera responsabilidad de quien había asumido la presidencia, pero que es verdad, también resonó, hizo eco con muchas demandas que nunca han sido satisfechas y que por lo tanto las personas quieren que éstas se resuelvan. Creo que tal vez uno de los, por supuesto digo, el detonante, el culpable es Pedro Castillo. Pedro Castillo tenía un discurso de odio. Habría que preguntarnos por qué ese discurso de odio de Pedro Castillo, Aníbal Torres, prendió y prendió con tal virulencia. Más allá de los grupos delincuenciales, las economías ilegales, incluso la influencia que puede tener esto desde grupos extranjeros, que creo que existe, hay un fenómeno que es más grande y es, no se puede, o sea, yo pongo de ejemplo un caso, el entierro y el velorio de los 17 muertos de Juliaca, de Puno, movilizó una cantidad impresionante de gente que estaba dolida, conmovida y furiosa. Eso no es manipulable, eso es un sentimiento que se expresa, como cuando se expresa que el Perú clasificó al Mundial. ¿Se dan cuenta? Esas cosas no se pueden manipular porque tienen que ver con el sentimiento de las personas. Lo que hizo Pedro Castillo no tiene nombre porque es usar ese resentimiento para enfrentar a los peruanos. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuánto de ese resentimiento hemos venido cocinando por años, sin que nos importe desde los grupos que empezaban a tener mejores condiciones de vida versus los que nunca les llegó? Eso finalmente pasa factura. Y hemos tenido más de 10 años de un crecimiento sostenido, importante. No me refiero a lo que ocurrió antes. El Perú antes de eso era un país complicado, con crisis, con el terrorismo. No, hablemos solo de lo que ocurrió en los últimos años, que tendría que haber tenido algunas luces en infraestructura, en inversión en educación, que le diera a las personas la esperanza de que bien, hoy día no me llega toda la bonanza que necesito, pero se me empiezan a resolver problemas básicos. Eso no ocurrió. Nuestras autoridades han sido, creo, en muchos casos indolentes, se han robado la plata, además que nada puede dar más cólera que te digan no hay plata y darte cuenta que se la han estado robando, ¿no? Y hoy tenemos una indignación azuzada por estos grupos. Si la causa de la indignación no se resuelve, hoy es Castillo, mañana es Santauro, pasado puede ser algo peor. La mecha solo prende y explota cuando hay dinamita. Y creo que hay que meter presos a quienes prenden esa mecha, pero preocuparte por qué esa población está más caliente y más preocupada. Son dos niveles distintos de acción. Uno es inmediato, porque no se puede hacer nada en este laberinto, y el otro es, tampoco a larguísimo plazo, vamos a empezar a tomar medidas que se noten, que tengan una respuesta rápida, y luego ya con los planes de desarrollo que requieren un poco más de tiempo. Para eso necesitamos un poco de madurez política. Y cómo se ponga orden esta semana es decisivo. Yo creo particularmente que esta semana es decisiva, porque si se logra poner orden sin más muertos, probablemente se abra una vía de diálogo con quienes se puede dialogar. Hay gente a la que no se puede dialogar, esa gente se va presa y punto, porque esa gente lo único que quiere es el laberinto. Pero hay que tener que empezar a diferenciar. Hay que empezar a diferenciar. Y sí, el Estado no puede decir yo no puedo diferenciar. Sí puede, porque es su trabajo. Porque para eso existen los servicios de inteligencia, porque para eso el Perú pudo derrotar a un movimiento como Centro Luminoso con inteligencia. Y no puede ser que hoy día te gane en la mano un grupo por más que sean grupos ilegales, esto no es un movimiento terrorista con una cabeza que es mucho más difícil de atacar porque es un movimiento organizado. Esto es un desmadre. Y frente al desmadre, el Estado tiene que tener una capacidad de respuesta que no puede ser delincuencial, que no puede ser desbordada. Porque eso, si ustedes me dijeran, no, están bien, porque ¿para qué se pusieron a protestar? Si 50 muertos después, o 48, tuviéramos tranquilidad y paz, no soy amiga de que
ese debió ser el costo, pero por lo menos habría tenido un resultado que a la larga hubiera sido positivo, aunque esas vidas no se debieran haber perdido nunca. Pero 50 muertos después no tenemos ni siquiera un asomo de tranquilidad. Se ha declarado estado de emergencia en las vías principales de nuestro país, en varias regiones, las más convulsas, Lima incluida, y hay gente que se ha quejado. Yo prefiero un estado de emergencia y prefiero que le digan a las personas que no se pueden trasladar como quieran por el país para hacer laberinto, a que les metan bala. Me parece que esas medidas justamente apuntan a no dejar que la sangre llegue al río. Y está bien. Pero se tiene que hacer de manera coordinada. No puede ser que una ambulancia no tenga libre paso por el territorio nacional porque los manifestantes no la dejan avanzar, y que sí tengan libre paso por el territorio nacional hordas de personas que tienen derecho a la protesta, pero no tienen derecho al laberinto, ¿no? Entonces, si es que desgraciadamente nuestras libertades tienen que estar restringidas para que se ponga fin a esta situación enloquecida, pues tendrá que ser. Y para todos los peruanos, Dina Boluarte probablemente no los represente. Señores, un presidente nunca representa a todos los peruanos en la medida en que cuando uno no vota por él no se va a sentir representado cuando salga elegido. Eso no quiere decir que no te gobierne. Son dos cosas distintas. Así como nosotros tenemos que respetar a la persona que está en el poder, la persona que está en el poder debe entender que gobierna para todos los peruanos, no solo para los que le caen bien o los que le apoyan. Así que de uno y de otro lado. Los peruanos a respetar las indicaciones que dé el Estado en estos tiempos de convulsión, sobre todo los peruanos de buena voluntad, que podemos estar en desacuerdo, pero no queremos más muertos ni más desastre. Y la señora Boluarte entender que no le puede seguir hablando a la gente que está de acuerdo con ella, porque eso es absolutamente inútil. Tiene que empezar a dar señales claras de que puede manejar la situación y desgraciadamente de que se va a ir. De repente la renuncia mañana no es lo mejor, de repente la señora tiene que poner orden hasta que se vaya, pero mientras tanto le tiene que insistir a la población que no se va a quedar. No ha venido para quedarse, porque ese discurso va a bajar los ánimos. Pero hasta el momento el gobierno tiene que reconocer que su estrategia ha sido pésima. Se han muerto 48 peruanos y lo único que tenemos es más laberinto que cuando este tema empezó. Las muertes no sirvieron para nada. Así que a exigirle a ese gobierno al que tenemos que obedecer, porque es la autoridad, que actúe de acuerdo con la ley, porque para poner orden también hay que seguir la ley, y pedirle a los peruanos que están protestando que lo hagan de acuerdo con la ley. La ley es para todos, para el Estado y para los ciudadanos. Así que desde acá nuestros buenos deseos. Creo que esta semana es decisiva, creo que está bien tomar medidas de prevención y el estado de emergencia es una medida de prevención y creo que tenemos que tener mínimos y uno de nuestros mínimos es ni un muerto más. Ni un muerto más a menos que se pruebe, por supuesto, y que se demuestre, como ha pasado en algunos de los casos de los muertos, no en todos, por supuesto, que la persona que disparó estaba realmente en riesgo. Pero ya hay bastantes indicios de que producto del desborde, del miedo, yo no creo que ni nuestros militares ni nuestros policías quieran salir a matar, pero producto de algo que estuvo muy mal, se insistió en una forma de repeler a la población que lo único que ha generado, insisto, es más división y más enfrentamiento. Así que nada, hagamos nuestros buenos deseos de que esto se empiece a resolver. Nadie dice que se va a resolver la mañana. Primer requisito, que pare la violencia y que paren los muertos. Eso es lo mínimo que podemos exigir, primer punto a resolverse esta semana. Si eso no ocurre, si esta semana todo se desmadra de nuevo, si empezamos a contar los muertos otra vez de 20 en 20, ahí sí, yo ya no sé cuál va a ser la salida para nuestro país. Las encuestas desaprueban fuertemente el gobierno de Dina Boluarte y la gestión del Congreso. Eso no es novedad, la gestión del Congreso ya está bastante desprestigiada. Y era de esperar que la señora Boluarte no tuviera aceptación, porque como llega a la presidencia sin haber conseguido ese puesto por voto popular, lo mismo le pasó a Merino, por lo tanto, que no gobierne para ser querida, que gobierne para que las cosas se calmen. No la van a querer, eso que le quede claro, no la van a querer, pero por lo menos la van a tener que tolerar mientras termina de poner las cosas en orden para que pueda haber una transición democrática como esta debe ser. Hay estado de emergencia decretado en 30 días, varios departamentos y provincias que vamos a pasar a detallar en un momento, y vamos a hablar sobre el tema también de los médicos. El Colegio Médico ha pedido garantías para su personal de salud y con justa razón. Con justa razón, no puede ser que un médico sea herido o que sea baleado si trata de ayudar a alguien. Repito, eso se logra si todos vamos pidiendo
vamos pidiendo que se respeten algunos mínimos. Ha habido cambios en el gabinete del señor Otárola, pero no hay responsabilidades políticas y los cambios tienen que asumirse como, ok, no quisimos hacerlo así, pero nos salió mal. Y cuando a una autoridad algo le sale mal, eso se llama responsabilidad política. Cuando lo hace mal adrede, cuando le pone ganas a ese desmadre y a ese disparar de cualquier manera, hay responsabilidad penal. La responsabilidad política quiere decir, diseñó una estrategia y no salió, y mis fines no se cumplieron. Eso, en cualquier lugar, significa dar un paso al costado. En empresa privada, en instituciones de defensa del orden, a un militar en una guerra, tu estrategia sale mal, ahí hay una responsabilidad que hay que asumir.